Hola, muy buenas tardes a todos ustedes, mis amados hermanos, amigos, familiares y todos ustedes que nos estén viendo. Bienvenidos al canal y bienvenidos al primer video, lo que sería la secuencia de estudios bíblicos. Antes de empezar cualquier cosa, empecemos con la oración. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por la bendición que tú nos das, Señor, de estar aquí, de poder usar, Señor, muchos medios, Señor, y usar todos los medios posibles para poder comunicar tu palabra, Señor, a través de estos tiempos que vemos mucha incertidumbre. Pero aunque haya mucha paz, Señor, haya mucha esperanza, Señor, a lo mejor de una vacuna o lo que sea, te pedimos, Señor, que no nos olvidemos de la importancia, Señor, que es buscarte a ti sobre todas las cosas. Te pedimos, Señor, que tú estés en medio y con nosotros, Señor, en ese estudio, ayudar a aclarar ciertas dudas de que ciertas personas tienen sobre nuestra esperanza. Te pedimos que tú estés en el centro y que no hable Francisco, sino que el Señor hable por medio de este instrumento que se pone en tus manos. Te lo ponemos y me pongo yo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a estar dando un estudio y va a ser un poco diferente. Bueno, mínimo fue un poco diferente para mí. Porque yo por los últimos 2 años yo me he estado preparando para dar un estudio bíblico sobre el libro de 1 de Samuel y seguirlo hasta Apocalipsis. Pero muchas cosas sucedieron, entre una de ellas en estar arreglando la casa. Yo por accidente tiré el cuaderno donde tenía todos mis apuntes. Pero gracias a Dios es que lo puse en una caja que había dejado afuera. Entonces cuando fui a ver la caja le grité de emoción porque son 2 años de estudio y de apuntes y lo recuperamos. Pero en la iglesia donde yo me congrego, una hermana expresó preocupación juntamente con su hijo sobre nuestra esperanza y cómo va a ser la vida que nosotros vamos a tener cuando estemos con el Señor. Así que en vez de empezar con el libro de 1 de Samuel, vamos a empezar a hablar del libro de 1 de Tesalonicenses. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir que el mejor libro para ese tema es el libro de Apocalipsis, y estoy completamente de acuerdo. El libro de Apocalipsis habla mucho sobre el simbolismo, nuestras vidas allá con el Señor, todos los gloriosos eventos y cosas que vamos a participar en el cielo, se encuentran mejor en el libro de Apocalipsis. Pero yo soy un estudiante y eso me recuerda. Cada vez que voy a hacer un video de estudio, voy a dejarles una pregunta para que me vayan conociendo un poquito más en cada video. La pregunta es, ¿cuántos años creen que tengo yo? Por favor, déjenlo en la caja de comentarios. Y también, mudándome por otro lado, hemos podido reunir un equipo de oración para el canal. Así que si alguno de ustedes tienen alguna petición, algo que quieren que nosotros oremos por ustedes, también por favor déjenlo en la caja de comentarios y con gusto nuestro equipo de oración va a tener sus peticiones en oración y el Señor va a responder conforme a su gran misericordia y juntamente con nuestra fe unida. Pero regreso. Por favor dejen en la caja de comentarios cuántos años creen que tengo yo y sus peticiones. Y como soy un estudiante, soy un estudiante en 2 instituciones. En el Colegio Comunitario de Río Hondo, donde estoy estudiando ciencia de computadora, y el Colegio Bíblico Nazareno, Nazarene Bible College, para un certificado en consejería cristiana. Pero de mí a un lado. Por eso no puedo dar Apocalipsis, pero después vamos a brincarnos de 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, como son 2 en 1. Después vamos a irnos a Apocalipsis. Por favor, acompáñenos en esta jornada de los estudios bíblicos y veamos qué es lo que Dios tiene en su palabra. El autor de 1 de Tesalonicenses es el apóstol Pablo. Pero como varios sabemos, el apóstol Pablo no nació siendo apóstol, ni nació santo, ni nada, sino que fue un hombre como usted y como yo, pero también tuvo un pasado que no estuvo muy orgulloso de cuando fue siervo del Señor. Pablo tenía otro nombre, era Saulo de Tarso. Y él fue a Jerusalén a estudiar en el templo. Luego se convirtió en lo que ahora sería un doctorado en la ley de Dios. Y él amaba tanto a su pueblo y a la ley de Dios que cuando empezó esta secta llamada los cristianos, él empezó a perseguir la iglesia, empezó a matar a nuestros padres de la fe, nuestros antepasados cristianos, y un montón de barbaridades en la iglesia. Y cuando iba rumbo a Damasco a perseguir a más creyentes, Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Y su encuentro fue tan hermoso y la presencia de Dios tan cautivador para su vida que dijo, Señor, ¿quién eres?
El Señor respondió, yo soy Jesús, al quien tú persigues. Y Pablo dijo, pues, ¿qué pides de mí? Y el Señor lo dejó ciego por 3 días. El Señor mandó a un hombre llamado Ananías que impusiera manos sobre él y se le fue su ceguedad. Y de ese momento en adelante, Saulo de Tarso se convirtió en Pablo, el siervo de Jesucristo. Pero bueno, volviendo a 1 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses fue escrito por el apóstol Pablo y se cree que por alrededor de los años 50 a 52 después de Cristo. También se cree que este libro fue escrito cuando estaba en Corinto. Y Pablo ya había visitado la ciudad de Tesalónica, que es la ciudad donde viven los tesalonicenses. Pero no siempre se llamaba Tesalónica. Por muchos años la ciudad se llamaba Terma. Y uno de los 4 generales del gran conquistador Alejandro el Grande fue a esta ciudad llamada Terma junto con su esposa. Y el general renombró la ciudad. El general no se conoce cómo se llamaba, pero sí se conoce cómo se llama su esposa. Su esposa se llamaba Tesalónica. Por lo cual el general cambió el nombre de la ciudad por amor a su esposa. Pero ¿se imaginan cómo se hubiera llamado la gente si el lugar se hubiera llamado Terma? A lo mejor la gente se llamara las termaloitas o termatólogos o qué sé yo. Pero la historia tuvo un cambio de curso y la ciudad se llama Tesalónica, por lo cual tenemos 1 y 2 de Tesalonicenses. Este evento sucedió como a los 315 antes de Cristo. Y cuando Pablo visitó la ciudad de Tesalónica, lo podemos encontrar en Hechos capítulo 7. Y en Hechos capítulo 7, la población de Tesalónica era por alrededor de unos 100,000 personas. Y cuando Pablo se puso a escribir la carta para los tesalonicenses, ya había como unos 200,000 personas viviendo en Tesalónica, como dice el dicho, o como dijo el Señor, multiplicaos. Casi el único mandamiento que seguimos, el multiplicarnos. Pablo está en esta ciudad por solamente 3 lunas, 3 sabbats, que son alrededor de 3 semanas. Y Pablo tenía forma de poder alcanzar a los creyentes. Él tenía su método de primero a los judíos y después a los gentiles. Eso podemos ver claramente que Pablo deja en Romanos, de que primero para los judíos, después para los gentiles. Entonces, eso fue el método que Pablo usó. Primero se puso a predicar y evangelizar a los judíos, y había mucha respuesta con los judíos, de que sí aceptamos a Cristo y aceptaron la fe, los líderes de sinagoga. Pero pronto empezó revuelta, persecución, de querer sacar a Pablo de la ciudad, porque los líderes judíos empezaron a ver que los judíos que no tenían ni estudios, ni eran líderes, y los gentiles, no nada más los judíos, los gentiles, las mujeres y los niños, lo que es completamente imposible, empezaron a creer, y eran más los gentiles y los judíos que no tenían nombre que los mismos judíos que tenían nombre y profesaban su fe, por lo cual querían matar a Pablo. Raro, ¿verdad? Que quieras matar a alguien porque otros no agarren el mensaje como tú lo agarraste. Pero Pablo fue el blanco, y la iglesia se puso a ayudar a Pablo a sacarlo de ahí de Tesalónica. Y a un hombre llamado Jason, que aparece en Hechos 17, fue acusado de 2 cosas que fueron muy condenadas, muy penadas en esos tiempos. La primera cosa es que se le acusó a Jason de empezar una revuelta de política, lo cual no es muy recomendado hacer si vives bajo una monarquía, especialmente cuando estás en Roma y la pena máxima es la crucifixión. No harías eso. La segunda cosa es que acusaban a la iglesia de decir de que Jesús es rey. Y todos decimos, amén, Cristo es rey, aleluya, pero en los tiempos del texto, en los tiempos de Roma, cuando vivía esta gente, era un gran peligro decir que Jesús es rey, porque eso hacía entender de que están promoviendo otro imperio, otro emperador que no es el César.
Por eso varias veces en el Nuevo Testamento no vemos mucho que los apóstoles digan Jesús es el Rey. Aunque digamos, sí, Jesús es el Rey, diga lo que diga la gente, pero cuando tu vida está en peligro de decir Jesús es el Rey, sería un poco insensato de estar proclamando Jesús es el Rey, Jesús es el Rey, cuando tiene, no nomás es el Rey. Hay muchos títulos, el Creador, el Hijo de Dios, el Mesías profetizado, el ungido de Dios. Hay un montón de títulos que le podemos llamar a Jesús. Entonces la gente agarró de este concepto de que Jesús es Rey, se le echaron la culpa a Jason, pero todo eso se solucionó gracias a Dios. Y Pablo tenía muchas ganas de volver, porque como había dicho, nomás 3 semanas en Tesalónica. Pablo no tenía la oportunidad de hacer muchos de los ministerios y los programas que ahora tenemos, como el discipulado, o hacer si estamos en la iglesia de Nazareno, los 16 artículos de fe, o no tuvo tiempo de enseñarles el credo si somos luteranos. O sea, Pablo no de veras tuvo ese tiempo de explicarles teología y todo. Lo único que hicieron era promover el evangelio y las buenas nuevas de salvación. Pero Pablo expresó en el 2º capítulo de 1 Tesalonicenses de que quería volver, pero Satanás se lo había impedido. ¿Y cómo es que Satanás se lo impidió? Pues bueno, cuando Pablo huyó, la gente había puesto precio sobre la cabeza de Pablo y de su equipo. Entonces Pablo opta por decir, yo quería ir, pero Satanás me lo impide. O sea que no puede ir porque si no va a morir. Y empecemos. Ya mucha historia de Pablo y de Tesalónica se ha dicho. Empecemos a hablar un poco del texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Algo que se me olvidó por mencionar, que Primera y Segunda de Tesalonicenses es como los libros de los profetas menores en el Antiguo Testamento, que dices, oh, hay un libro llamado Ageo. What? Igual con Tesalonicenses, que, oh, ya, abran sus Biblias en 1 Tesalonicenses. What? ¿Dónde me queda eso? A veces decimos, la quitaron de mi Biblia, o cosas así porque no lo podemos encontrar. Entonces, 1 y 2 Tesalonicenses son libros que casi no se le pone atención. Los sermones, casi no hay sermones que hablan de esto, casi no hay estudios dados en esto, pero sigue teniendo importancia, puesto que está en la palabra de Dios. Y debemos de ponerle importancia y atención lo que nos enseña 1 y 2 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses, versículo 1, empieza diciendo, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¡Wow! Ok, aquí hay mucho que descargar. Lo primero es que Pablo está con esas dos personas, Silvano y Timoteo. Timoteo conocemos, puesto que Pablo le tiene un gran cariño y un amor a Timoteo, que lo pasa a decir su hijo verdadero en la fe, su hijo, a veces nomás su hijo, así en seco. Pero Silvano, ¿quién es Silvano? Silvano es un variante para decir Silas, como es variante de decir Frank para Franciscos, o Paco en México, que es por cierto mi apodo preferido. Entonces, o tal como Pablo escribe en Gálatas, refiriéndose a Pedro, lo llama Cefas. ¿Por qué? Porque es un variante para el nombre de Pedro. Es el estilo arameo de decir Pedro, que es Cefas. Entonces, Pablo, Silas y Timoteo, o Silvano, como aquí está escrito. Ahora, gracia y paz. Gracia y paz Pablo está queriendo juntar a los dos mundos que existen en la iglesia. Los judíos, que vemos que querían perseguir a la iglesia, y ven a los griegos, que son originarios de Tesalónica. Entonces Pablo está dando un saludo que abarca a los dos mundos. La gracia, que era saludo común en Grecia, que te acercaras y digas, oh, gracia, que gracia sea dada a ti, o gracia, que tengas gracia. Claro, no era gracia la palabra en griego, el nombre griego para gracia es charis. Entonces llegabas a decir, oh, charis. Como decir, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga.
Y paz, todos conocemos la palabra para paz, y si no se la saben, es shalom. Es una palabra que vemos a lo mejor en películas, en series y en muchas otras cosas que vemos que se tratan sobre hebreos, dan este saludo shalom, que significa paz. Entonces aquí Pablo está abarcando los dos mundos con gracia y paz. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Hay que recordar de que Pablo no tuvo mucho tiempo de estar en Tesalónica. Así que lo único que podía de veras hacer por ellos es orar. Y a veces subestimamos el poder de la oración. A veces decimos, ya lo único que podemos hacer es orar. Lo único que nos queda es orar. No podemos hacer nada más. Como decir que la oración no tiene poder tras ello. Como decir que la oración sí es algo que usamos, pero a último recurso. No. La oración es algo que podemos hacer tú y yo para comunicarnos con aquel que no tiene barreras. Porque aquí en este mundo hay muchas barreras. Pablo tenía esta barrera de no poder ir a Tesalónica porque tenía preso en su cabeza. Nosotros no podemos así muy bien entrar y salir como queramos en Corea del Norte. ¿Por qué? Porque el gobierno no nos deja muy bien. Es un dictador que está allá. Y pues a lo mejor tú ni yo podamos o queramos ir a Corea del Norte a evangelizar y ganar más miembros para la obra de Dios. También como en China, donde se estaba persiguiendo a miles y miles de cristianos. El lugar más perseguido para los cristianos es en China. A lo mejor tú ni yo queramos o podamos ir, pero la oración traspasa las barreras de que no puedo o no quiero, porque se estás comunicando con alguien que no tiene barreras, y ese es el creador del universo. Así que a veces la oración es nuestro más poderoso arma, y no a veces, siempre es nuestra arma, y es nuestra arma que tenemos que usar más que nada, no como último recurso, sino como el primer recurso que usamos, comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Les vuelvo a repetir, Pablo estuvo muy poco tiempo, y el hecho de que la iglesia estuviera incrementando en miembros, de que estuviera adelante y que más gente estuviera aceptando este evangelio, es totalmente maravilloso. Y Pablo en esta carta les está aprovechando la oportunidad de decirles, hermanos, Dios les bendiga, qué bueno que siguen así, lo bueno es que están adelante, aún aunque haya persecuciones y mucha oposición. Así que la oración está tomando el efecto que tiene que. Porque Pablo estaba orando de que haya más convertidos en Tesalónica. Pablo estaba orando para que haya más gente en la iglesia. Y no nomás como ir a la iglesia. En aquellos entonces no ibas a la iglesia solamente para calentar una banca. Ibas a la iglesia porque deberías sentir la convicción de que amabas a Dios y sentías la muerte del Señor Jesucristo, que de veras era real. ¿Por qué? Porque no era fácil ser cristiano en aquellos entonces. En aquellos entonces los cristianos eran perseguidos. No es como ser un cristiano aquí en Estados Unidos, que te vistes así bien bonito como estoy yo, a lo mejor no tan guapo, pero te vistes elegante para el domingo, y vas a la iglesia, te sientas en una banca, y a veces son unas iglesias que tienen cojines, que te permiten comer en el santuario, te permiten muchas cosas. Y te sales de la iglesia y sigues en tu vida de todos los días de que, sí, voy a ver esto, voy a hacer esto, voy a decir esto. No, en aquellos tiempos la iglesia era la última esperanza de la gente. La iglesia era no nomás voy a la iglesia o voy a la sinagoga, no. La iglesia en aquellos entonces era lo vivo porque yo sé de que si yo muero, yo voy con él. No lo tomaban a la ligera. La iglesia era lo más importante para ellos. Por lo tal, tiene que ser lo más importante para nosotros. Porque ese lugar, nomás es un lugar. Nomás es un lugar donde podemos ir. Pero la iglesia lo somos nosotros. Y tenemos que incrementar nuestra fe y nuestra devoción. Tal como lo hacían ellos. Y claro, como podemos ver, en Tesalónica era muy difícil para que hayan más creyentes, puesto a lo que vieron a ciertas gentes de que la oposición contra Pablo,
la oposición contra la iglesia. Sí, había todas esas oposiciones. Pero Dios se encargó de que la iglesia siguiera creciendo y siguiera agarrando números, porque la iglesia no era algo que el hombre podía controlar, como varios quieren controlar la iglesia hoy en día. La iglesia es mandada y gobernada por Dios Todopoderoso. Por lo tal, es solamente Dios que puede parar la obra. Y Dios nos ha dicho que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Así que yo creo que Dios no nos va a decir, paren de hacer la obra por un buen rato. Así que tenemos el ejemplo de Pablo, de que él no dejó que la situación de su tiempo lo dejara abajo y fuera de comisión. Él, cuando estuvo en las cárceles, porque él fue encarcelado varias veces, él no se quedó en sus cadenas y decir, ay Señor, pero ¿por qué estoy aquí? Tu palabra dice que yo soy hecho libre. O él tenía la concepción de que, Señor, yo estoy hecho libre en el nombre de Jesús. ¿Y por qué estoy en esas cadenas? Varios de nosotros a lo mejor diríamos eso, de que si nos has hecho libre, ¿por qué estamos en cadenas? Pero no, Pablo no decidió renegar. Pablo decidió escribir varias cartas. Y una de mis epístolas preferidas de Pablo es de Gálatas. Y esa epístola, Pablo lo escribió en cadenas, en cárcel, pero aún predicando y usando sus tiempos y lo que tenía para poder alcanzar más almas. Así tú, siéntete retado. A lo mejor de veras lo único que podemos hacer en esos tiempos es orar. Puesto que otra vez tenemos un toque de queda. Yo no sé dónde estás tú, pero aquí donde estoy yo tenemos ya un toque de queda que a las 10 de la noche ya no podemos estar afuera. Y también se oyen rumores de que van a cerrar las iglesias, los edificios. A mí no me gusta decirles que voy a la iglesia o van a cerrar las iglesias. No, van a cerrar los edificios, porque la iglesia lo somos nosotros. Y eso es algo que el gobierno nunca va a poder cerrar, porque nuestro templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Nosotros somos la iglesia. Y a lo mejor lo único que podemos hacer es orar. Y no decir de que el gobierno quiere destruir la iglesia, de que es pura conspiración. No. Se están tomando medios por nuestra propia seguridad. Y debemos de hacer caso porque Dios nos ha dicho a través de su palabra que no hay autoridad puesta en la tierra si no es puesto por Él. Así que, por favor, hagamos caso a lo que nos está diciendo y acordémonos de poner una máscara cuando estemos afuera y lavarnos nuestras manos y desinfectarnos también de vez en cuando. Y pues, adelante con nuestra fe. Y hermanos, les animo de que se sigan esforzando en su fe, de que no permitamos que los tiempos nos venzan, sino usemos los tiempos para usarlos para prepararnos, equiparnos en oración, en ayuno y en fortaleza de la palabra, para que cuando todo eso termine, la iglesia salga disparado más fuerte que nunca, por la fe y la preparación que ha puesto en los tiempos oscuros. Hermanos, que el Señor les bendiga y espero que le hayan gustado el video. Bueno, muchas gracias por mirar este estudio y muchos estudios más vienen en camino. Si les gustó este video, por favor, presionen el botón de like que está aquí abajo. Si quieren ver más contenido de este canal, por favor, presionen el botón de suscripción y prendan la campanita de notificaciones. Así estarán cada vez que yo subo un video y cuando lo podrán ver. Recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y claro, en YouTube. El Señor me los bendiga y que la pasen desde bonito.